Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestra ignorancia y nuestra incapacidad de discernir lo espiritual. Queremos rogarte para ello, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento de pecado, justicia y juicio. Que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento y entendimiento de tu palabra y de tu verdad. Y rogamos que no sea solo conocimiento, sino que sea transformación para la acción. Oro por tu iglesia, por cada persona que escucha esta enseñanza y te pido que corrijas todo aquello que pueda estar mal en mí. Te pido que yo sea un instrumento santificado, purificado y dirigido por tu Espíritu Santo también, para gloria de tu nombre, para santificación de tu palabra y exaltación de Cristo. Te pido, Señor, que nos uses en este momento como recipientes que reciben la verdad. Te damos gracias, Dios, por compartir tu palabra con nosotros y te alabamos y bendecimos en este tiempo, Señor. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Pedro. Vamos a remitirnos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Esta es la segunda parte del estudio de este texto. El Señor nos ha estado hablando respecto a los temas de la sumisión, reconociendo a las autoridades por su posición, a las autoridades en el gobierno, a las autoridades en el trabajo y a las autoridades en el hogar. Puntualmente, ahora la enseñanza se ha enfocado en el varón. Y asimismo, como debemos someternos a las autoridades en diferentes áreas, el hombre también debe someterse a la autoridad divina y como autoridad en el hogar, como esposo, también debe someterse a unos deberes, a unas responsabilidades. Es importante entender que la autoridad nos exime de las responsabilidades y los deberes. Por el contrario, aquel que está en autoridad, aquel que está en liderazgo, se le exigirá mayor responsabilidad frente a los deberes que le han sido otorgados como parte de su función. Es importante recordar que el esposo cumple una función, un rol. Un hombre no es mayor que la mujer o los demás simplemente por ser hombre. Estamos hablando en el contexto del hogar, que el varón que se casa y tiene una esposa debe ejercer un rol y una función de liderazgo, de autoridad. Y ese rol le implica también cumplir con unos deberes. Vimos varios deberes y es que el esposo tiene el deber de compartir con su esposa. El compartir se refiere a vivir con ella, así que en ese ejercicio de saber que vamos a compartir toda una vida, varias décadas con nuestra esposa, debo prepararme para compartir esa vida con ella. No es simplemente estar ahí, sino que requiere una integración e interacción de todos los días, durante todos nuestros días con nuestra esposa. Así que uno no se casa para separarse o para estar en las buenas nada más. El vivir implica que estaré por el resto de mis días con mi esposa. Y para ello el Señor nos da unas instrucciones adicionales. Para ello también tenemos un deber de buscar la sabiduría, de buscar entendimiento. Si yo voy a vivir con una persona durante 40 o 50 años, pues necesito entendimiento bíblico, necesito sabiduría del cielo para poder compartir mi vida de una manera inteligente con esa persona. Así que no es solamente emociones, no es solamente sentimientos, sino que necesitamos sabiduría celestial para poder compaginar con una persona, comprenderla, amarla, bendecirla. Y la Biblia es la instrucción perfecta para ello. También vimos la importancia del respeto, enmarcándolo desde el escenario del honor, recordando que el honor es brindar valor. Y como la mujer tiene gran valor, requiere que yo la respete, le dé el lugar que corresponde. Yo no puedo simplemente esperar a sentir respeto por mi esposa. Ella se merece respeto. El respeto no es algo que debemos sentir, sino es algo que debemos otorgar. Y nuestra esposa, por compartir justamente su vida con nosotros, pues merece todo el valor de nuestra parte, justamente por ese acto de amor y sacrificio de estar conmigo por el resto de mis días y aguantarme a mí también. Así que vimos esos 3 deberes. Voy a leer nuevamente el versículo para continuar con nuestra enseñanza.
que tiene el mismo título de hace una semana y es el deber del esposo o los deberes del esposo creyente. Esta es la parte 2. Dice primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro está hablando al esposo cristiano. Es importante entender ese contexto. Aquella persona que no se ha casado debe tomar nota de estas instrucciones porque eso es lo que va a necesitar para cuando ya esté casado. Así que cuando estamos solteros nos desconectamos de la información del matrimonio porque como estamos solteros, no, una persona inteligente y sabia va tomando esa información justamente para poder llegar mejor preparado a su matrimonio. Yo no puedo prepararme para el matrimonio en el matrimonio, sino previamente. Y la mejor manera de formar carácter y tener sabiduría es a la luz de la palabra. Sin embargo, en este contexto, para la persona que ya está casada, como varón, el recordatorio de Pedro es que también debe cumplir con los deberes que el Señor le ha delegado. Por eso dice, asimismo, los esposos vivan igualmente con ellas. Haciendo referencia a que como parte del rol de liderazgo que el Señor nos ha otorgado como varones, yo cumplo unas responsabilidades y tengo unos deberes en el hogar. Como esposo, mis roles no son solamente ir a trabajar y traer plata a la casa. Yo necesito entender todos los deberes y responsabilidades que el Señor me ha delegado como varón y como autoridad. El ser autoridad, queridos hermanos, no nos exime de tener deberes y de ser responsables ante Dios por ellos. La posición de liderazgo no excluye al hombre de rendir cuentas a Dios y cumplir con aquello que Dios le exige como esposo. El ser autoridad, el ser la cabeza en la casa, no debemos entenderlo como el lugar que Dios hizo para que el hombre llegue a la casa para que lo atiendan, para que lo consientan, para que le sirvan y para que él no haga nada. Por el contrario, él como líder debe inspirar a los demás dando ejemplo. Yo no puedo decirle a mis hijos que laven la loza si jamás la lavo yo. No puedo pedirle a mis hijos que planchen, trapeen, barran si nunca me han visto hacerlo. Yo no puedo pretender que mi esposa se convierta simplemente en mi sirvienta, en mi mucama, en mi empleada, que me atienda, que me cuide, cuando yo no cuido de ella, no le sirvo, no la protejo y no la bendigo y no le ayudo. Ese no es el liderazgo masculino. El liderazgo masculino está enfocado en cumplir con los deberes y responsabilidades que Dios nos ha delegado como varones y como cabeza en la casa. Es decir, que la cabeza en la casa debe mostrarse a través del servicio. Y el servicio debe ser un servicio sacrificial, tal como lo hizo Cristo. Eso lo profundizaremos en nuestra próxima enseñanza, seguramente. La función de la esposa no es la de usurpar el liderazgo asignado por Dios para su esposo, sino apoyarlo y promoverlo en esa posición desde el concepto bíblico. La mujer que es ayuda idónea debe esforzarse por ayudar a su esposo a que desarrolle completamente, alineado con la palabra del Señor, su rol como cabeza y como líder. No es que mi esposo sea como yo quiero. Tu esposo, querida hermana, debe ser como Dios lo ha establecido. Y yo como hombre no puedo ser como a mí me parezca. Yo debo ser el hombre que Dios quiere que yo sea y como ejemplo y referente Cristo y su preciosa palabra. Donde no hay liderazgo, alguien se va a poner en esa posición. Así que en muchos lugares, hogares, donde el hombre no ocupa su lugar de liderazgo, pues su esposa lo asume o alguien más. Es importante que nosotros como varones entendamos la responsabilidad del lugar de liderazgo que el Señor nos ha delegado. Pero debemos llevarlo a cabo desde el escenario y la sabiduría bíblica. En un hogar donde no hay liderazgo, surgen muchos conflictos justamente porque hay una pugna entre quién ocupa esa posición. Y si el hombre no ocupa de una manera sabia y bíblica ese lugar, posiblemente su liderazgo se va a volver autoritativo, violento y abusivo.
Es importante, hermanos creyentes, queridos hombres de Dios, nuestro liderazgo no debe ser basado en la imposición, en la fuerza, en la violencia, en el abuso, sino en el ejemplo, en el servicio, en el sacrificio y en el amor. Ya hemos visto 3 deberes: compartir nuestra vida con la esposa, entenderla y respetarla. Y quiero compartir 2 deberes más en este tiempo. Un cuarto deber es el deber del reconocimiento. Yo debo reconocer quién es mi esposa. Tiene que ver con darle honor. Así que leo el versículo nuevamente. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En esa referencia de dando honor a la mujer, hace referencia a darle valor como a vaso más frágil, ya lo vimos. Se refiere a que en temas de diseño físico, la mujer físicamente es más frágil que el varón. El hombre tiene una contextura física, un diseño físico que lo hace más fuerte, a pesar de que hoy hay mujeres que pueden ser más fuertes que algunos hombres. Pero por constitución y por diseño somos más fuertes, y eso es lo que quiere exaltar o reconocer la palabra. No es que el hombre sea mayor o mejor, simplemente que en ese área puntual debemos ayudar a nuestra esposa. Y una manera de darle honor es usando la fuerza física que Dios nos ha dado para que ella no tenga que hacer esa fuerza física. Eso es darle honor, darle valor, es cuidar. Es como cuando tenemos un objeto que es delicado, no lo vamos a hacer una presión de fuerza mayor porque se puede romper. Así que debemos como hombres comportarnos como hombres. Y continúa diciendo, y como a coherederas de la gracia de la vida. Entonces, en ese reconocimiento, es importante que yo como hombre entienda y comprenda que mi esposa, al igual que yo, ha recibido la gracia divina y perfecta del Señor y nos pone en un mismo nivel de valor delante del Señor. Cristo murió en la cruz para redimirnos, para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna por medio de su sangre, de su sacrificio. Y lo hizo no solo por los hombres, los varones, lo hizo por toda la humanidad. La mujer delante de Dios tiene el mismo valor. La sangre de Cristo es el valor que cada uno de nosotros tenemos. Y nosotros no podemos desconocer eso en nuestra esposa. Entonces se está sacando el machismo de una vez, el creer que yo soy mejor que la mujer. Así que en ese reconocimiento de coherencia de la gracia es importante que revisemos esos conceptos. La gracia, ¿qué es la gracia? Hay muchas definiciones bíblicas en diferentes momentos y situaciones, pero fundamentalmente la gracia es la aceptación y amor inmerecido que se recibe de otra persona. Esa es una definición básica y fundamental, la repito. Gracia, aceptación y amor inmerecido que se recibe de otra persona. Hablándolo en términos divinos, la persona de Dios en su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos han aceptado a pesar de que somos inmundos, somos pecadores, somos abominables delante del Señor, y nos han otorgado su amor, un amor que no merecemos. El amor que Dios tiene por nosotros no lo merecemos. Es importante que tengamos eso claro. ¿Por qué? Porque Él es santo, su carácter es santo, la suma de sus atributos hacen que sea el santo. Nosotros no tenemos esos atributos. Y sin embargo, siendo nosotros carentes de esos atributos, siendo pecadores, habiendo ofendido el carácter santo del Señor, Él extiende su amor para nosotros. La palabra nos lo enseña, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor fue el que tomó la iniciativa. La palabra dice que el Señor nos ha amado con amor eterno. Y a veces nosotros creemos que somos dignos y que tenemos el derecho a que el Señor nos ame, como que le exigimos que nos ame. Pero tú y yo no merecemos el amor del Señor. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y el pecado es todo aquello que ofende el carácter de Dios. Es decir, que nosotros hacemos cosas, decimos cosas, pensamos cosas o no hacemos cosas que ofenden el carácter de Dios. Todo el tiempo estamos ofendiendo el carácter de Dios y la persona de Dios. Ofendemos a Cristo, insultamos su Santo Espíritu. Y aún así,
Dios nos acepta, Dios nos recibe, Dios nos ama por medio de Cristo. Cuando entendemos el concepto de la gracia y reconocemos que mi esposa también es coheredera de la gracia de la vida, eso me debe dar entendimiento de cómo debo tratar a mi esposa. Es decir, cuando nosotros nos referimos a todo lo malo que hace mi esposa como un argumento para no amarla, para no honrarla, para no cuidarla, para no protegerla, voy en contravía de la gracia. Lo que me está enseñando el Señor por medio de Cristo es que si yo reconozco el valor que tiene ella delante del Señor por causa de la gracia, yo como esposo debo aplicar el mismo principio para mi esposa. Es decir, que yo debo reconocer que debo darle gracia, brindarle gracia a mi esposa. Yo debo aceptar a mi esposa como ella es. Hermanos, cuando nosotros nos casamos, seguramente estábamos obnubilados por la belleza, por el temperamento, por el carácter, por la personalidad de nuestra esposa. Tal vez sabíamos que ella era difícil, que tenía un carácter fuerte, pero aún así decíamos, no, yo la amo como ella es y la acepto como ella es. Tal vez ella no era la más hermosa o tenía algún defecto, alguna característica que de pronto no es la más atractiva, pero aún así dijimos, yo la acepto como ella es y la amo y la quiero y hago un pacto de por vida, quiero estar con ella. Y ahora, 10 años después, o 5, o 3, o 30, ya no la acepto como es. Ya le veo todos los peros, todos los perendengues, todas las fallas de carácter, de personalidad. No me gusta cómo habla, no me gusta cómo se para, no me gusta cómo cocina, no me gusta nada de ella. ¿Qué fue lo que pasó? ¿La gracia desapareció o ya no tiene gracia el matrimonio? Queridos hermanos, cuando nosotros nos casamos, y para los solteros, la gracia debe estar acompañada, es decir, que yo acepto a esa persona tal cual es. Es posible, hermanos, que tengamos que hacer la reflexión en este momento de por qué mi esposa cambió, tal vez porque lo he escuchado mucho. No, es que mi esposa ya no es como ya era antes. Posiblemente no sabías que ya era así y estabas tan enamorado que no te tomaste el tiempo de escudriñar un poco su carácter. O posiblemente tú has influido tan mal en ella que efectivamente ella ha cambiado. Esa mujer que era dulce, que era tierna, que era cariñosa, que era afectiva, está cansada, está estresada, está amargada, está decepcionada, está frustrada. Tal vez tú la has ofendido profundamente en su corazón con violencia verbal, con maltrato, con menosprecio, con infidelidad, con violencia física, con desprotección espiritual, y hoy te quejas por la mujer que tienes. Cada uno de nosotros como varones tiene que revisar cómo se ha comportado durante estos años, qué cosas ha hecho o ha dejado de hacer y si realmente ha habido arrepentimiento en tu vida para cambiar aquellas cosas que hiciste mal, porque ningún hombre va a comportarse perfectamente durante toda su existencia. Habrá días donde nuestra humanidad y pecaminosidad saldrá a flote y haremos daño. El asunto no es ese, el asunto es que tengamos la capacidad de arrepentirnos, de cambiar, de mejorar y seguir luchando hacia adelante por honrar a nuestra esposa. Así que en esa definición de aceptación, querido hermano, debes reconocer que debes aceptar a tu esposa como creación divina, como coheredera de la gracia, como una persona de gran valor delante del Señor. No se trata de que acepte lo malo, no se trata de que acepte que ella peque delante del Señor. Debo aceptarla desde el ejercicio de la gracia que Dios extiende sobre ella. Yo no puedo aceptar que mi esposa robe, que mi esposa mienta, que mi esposa adultere, asesine, sea orgullosa, vanidosa, engreída. Eso no lo puedo aceptar porque eso va en contra de la voluntad de Dios. Me refiero es que debo aceptarla a ella como la persona que Dios ha puesto a mi lado como ayuda idónea. Es un entendimiento básico y fundamental para la vida cristiana. Así que deja de quejarte y extiende la gracia a tu esposa porque ella también tiene que aceptarte a ti. Y tal vez tú, hombre, no eres una joyita y no eres el mejor hombre y nos quejamos de nuestra esposa, pero tal vez ella acepta a un hombre que no es el mejor y que es terrible. Aquellos que llevamos varios años de vida al lado de nuestra esposa, debemos entender que mi esposa me ha aceptado durante 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, así que hay un mayor valor en eso, queridos hombres. La gracia implica aceptación.
también implica amor inmerecido. Nosotros estamos acostumbrados a que el amor se merezca, es decir, si las personas se comportan de la manera que yo quiero, son dignas de mi amor. Yo sé que hay días donde no nos nace mucho amar, porque estamos lastimados, porque estamos ofendidos, porque nos sentimos irrespetados, porque estamos más emocionales, porque nos duele la cabeza, porque las cosas van mal, por 1.000.000 de razones. Y sentimos por ese millón de razones que no amamos a nuestra pareja en ese momento, porque en nuestra mente y en nuestro corazón pecaminoso creemos que no se lo merece. El matrimonio se trata de amar con amor, así no se lo merezca, así no haya méritos. ¿Por qué digo amar con amor? Porque es que nosotros decimos que amamos, pero sin verdaderamente expresar amor, aunque suene redundante. El amor debe expresarse con acciones, con palabras, con actitudes, con comportamientos, con regalos, con tiempo, con palabras de afirmación, con un gran escenario de cosas. Yo no puedo expresar amor simplemente cuando lo sienta o cuando crea que la persona lo merece. Y ese es un castigo que nosotros le damos a nuestras esposas. Quiero decirte a ti, varón, que me estás escuchando, lo que más necesita una mujer es sentirse amada. Una mujer que se siente amada es una mujer que se somete de una manera muy fácil y sencilla porque se siente motivada para hacerlo. Tienes que averiguar el lenguaje de amor de tu esposa, no el que a ti te gusta, no el que a ti te parece, sino lo que a ella le llena. Si tu esposa solamente necesita que le digas que la amas y ese es su lenguaje de amor, hazlo. Si tu esposa solamente necesita que le ayudes en la cocina o con los deberes de la casa para sentirse amada, hazlo. Si tu esposa simplemente está pidiendo que pases tiempo con ella, un tiempo de calidad, donde hablen, donde estén solos, hazlo. Si tu esposa lo que quiere es que le regales algo después de 30 años que no lo has hecho, hazlo. Si tu esposa quiere que la toques, que la acaricies, que tengas una vida sexual con ella placentera, hazlo. La gracia es aceptación y amor inmerecido que se recibe de otra persona. Así que una mujer que no es aceptada y no es amada incondicionalmente por su esposo, es una mujer que tiene el corazón roto. Es importante como hombres que reconozcamos el deber de reconocer a nuestra esposa en el ejercicio de la gracia. Aunque las palabras bíblicas para gracia se emplean de diversas maneras, el uso más característico alude a un favor inmerecido que un superior le prodiga a un inferior. Quiero corregir un poco, aclarar estas expresiones. Si nos ciñéramos a esta explicación, habla de un superior y un inferior, así que el hombre no es superior a la mujer, pero estamos hablando desde una posición de autoridad. Digamos que el hombre ocupa una posición de liderazgo y la mujer una de ayuda idónea. Pero en ese ejercicio de la gracia dice un favor inmerecido que un superior le prodiga a un inferior. Es decir, que yo como líder, desde la posición de líder, debo brindarle a mi esposa todo, así ella no se lo merezca. Ese es el ejercicio que yo debo hacer como esposo. Yo no puedo castigar a mi esposa permanentemente porque siento que ella se merece eso. Aunque mi esposa se merezca el castigo, yo debo aplicar la misericordia. Y aunque mi esposa no se merezca mi favor o mi amor, debo aplicar la gracia. Es muy importante que lo entendamos desde ese ejercicio de como acoherederas de la gracia de la vida. La gracia que Dios ha extendido sobre nosotros debemos replicarla también en nuestra casa y en nuestro hogar. Es decir, que yo como esposo debo ser un donador, un regalador, un proveedor de gracia a mi esposa en todas las áreas de la vida. Cuando la Biblia se refiere a la gracia divina hacia la humanidad, está reflejando un favor de Dios no merecido, que provee salvación para los que merecen condenación. Entonces recordemos eso, de la gracia a través de Cristo. Tú no te mereces sino el infierno, hermanos, y aún así te regalan el cielo. Eso es lo que debes aplicar a tu esposa. Tú debes sentir y el mundo te dice, tu esposa se merece el infierno, ofrécele el cielo como un acto de gracia. Modela el carácter de Cristo. Y es imposible que si tú eres un hombre de Dios, Dios no cambie el corazón de tu esposa si no es creyente o si está apartada del Señor.
La gracia debe predominar en tu casa. Deja de trabajar humanamente y usa todo aquello que el Señor te ha brindado a través de la palabra. En el sentido cristiano más específico, se refiere a la actividad salvadora que Dios manifestó a través del regalo de su Hijo para que muriera en lugar de los pecadores. Así que como que tú asumes el pecado de tu esposa, lo llevas a los pies de Cristo y le dices al Señor, aquí está el pecado de mi esposa, ayúdame a amarla y hoy extiendo la gracia a ella. Hermanos, yo lo sé como humano, si un día tu esposa te falta el respeto, te levanta la voz, te grita, te menosprecia, te incomoda, uno como humano, ¿qué siente? Menosprecio. Esa es la respuesta que debemos tener como pecadores, menosprecio. Menospréciala, ignórala, no la ames. Y llenamos esos sentimientos en la cabeza, en el corazón, y eso se convierte realmente en distanciamiento, en separación. Y por eso albergamos en nuestra mente esos pensamientos de divorcio, de separación, o terminamos siendo engañados por los engaños y placeres que nos ofrece Satanás de buscar el amor que me merezco en otro lado. Eso es un engaño, eso es una mentira. Debemos esforzarnos, hermanos, por brindar gracia a nuestra esposa, así como lo hizo Cristo. Cristo perdonó pecados, yo también debo hacerlo. En el Antiguo Testamento, la traducción del sustantivo hebreo chen y del verbo chanán alude a la actitud bondadosa de Dios o de los seres humanos que se manifiestan mediante ayuda en tiempos de necesidad. Esa es la definición de gracia en el Antiguo Testamento. Así que yo debo ayudar a mi esposa, amar a mi esposa cuando ella más lo necesita. Cuando mi esposa se ha portado mal y ella sabe que se ha portado mal, es donde más necesita que yo le extienda mi gracia. Es fácil extender la gracia a mi esposa cuando hace todo lo que yo quiero y cuando me cuida y me protege, pero cuando ella se porta mal, cuando se le van las luces, cuando se le sale el chuki, cuando se parece que no fuera cristiana, ahí es donde debemos extender nuestra gracia. Así que acércate a ella. Y si tú te acercas a ella con amor y ella todavía no quiere y sigue igual de rebelde, pues bueno, toma distancia, pero cúbrela en oración, bendícela, preséntala delante del Señor para que el Señor sea el que obre en su corazón. En el Nuevo Testamento la palabra griega es charis, que proviene de la idea de favor o regalo que produce placer a otro. Finalmente se utilizaba esta palabra como con un sentido ético, para referirse a un favor que se hacía gratuitamente, sin reclamo ni expectativa de obtener algo a cambio. Es decir, es un favor no merecido de parte de un superior a alguien inferior. Entonces quiero redondear la idea de este concepto de la gracia. Se usa desde el sentido ético para referirse a un favor que se hacía gratuitamente, sin reclamo ni expectativa de obtener algo a cambio. Así que cuando yo reconozco que mi esposa ha recibido la gracia de Dios, si la recibió de Dios, también la debe recibir de mí de la misma manera. Así que yo sirvo, regalo, actúo, me acerco, bendigo, amo a mi esposa, aunque no se lo merezca, y lo hago sin ningún reclamo, sin ninguna expectativa de obtener algo a cambio y gratuitamente. Yo como esposo no puedo exigirle a mi esposa que haga cosas, ni chantajearla, ni manipularla, ni tener expectativas. Hermanos, yo sé, se lo digo nuevamente como humano, uno quiere, uno anhela, uno espera, uno tiene expectativas, y cuando esas expectativas no se cumplen, uno se siente como un tonto y dice, no, yo no debo seguir haciendo esto. La gracia consiste en no esperar nada a cambio. La gracia consiste en no pedir nada a cambio. La gracia consiste en no exigir nada a cambio. Es el ejemplo de Cristo. El Señor nos ama con su gracia y quiere que lo hagamos de igual manera nosotros. La gracia de Dios hacia nosotros es un ejemplo y un referente de cómo debemos tratar a nuestra esposa. Los esposos debemos honrar a nuestra esposa como iguales delante del Señor. La vida, hermanos, es un don inmerecido de Dios, por lo tanto, en la vida del esposo, él debe tratar a la esposa como un regalo inmerecido. Así como Dios te dio su gracia, que es un regalo inmerecido, yo debo entender como esposo que yo no me merezco a la esposa que tengo. Hermanos, pensemos en lo siguiente como hombres. Si así de malo que soy, Dios me regala una mujer que ha estado a lo largo de mis días, pues yo no me merezco eso. Mi esposa debe ser vista como un regalo inmerecido, así que debo darle un enorme y grande valor.
Por eso el hombre no puede ser un tirano, no debe dominarla ni esclavizarla para servirlo. El esposo debe ser comprensivo, amoroso, amable, considerado. Debe honrarla como coheredera en la vida de la maravillosa gracia y el don de la vida que Dios nos ha dado a otros. Mi esposa tiene los mismos derechos de la salvación igual que yo. Mi esposa va a estar en el cielo al igual que yo. Así que la veo como un igual en el mismo valor. Esa coheredera nos está aterrizando que yo no soy más, no soy superior, no estoy encima de ella para pisotearla, simplemente tengo el mismo valor delante de Dios y yo debo entender eso. Y si yo me amo a mí mismo y me creo como alguien de mucho valor y ella es coheredera, ella también es digna del mismo valor y honor que te das a ti mismo. Profundizaremos eso también en otro momento. Así que este texto del reconocimiento es reconocer la igualdad del valor de tu esposa delante de Dios, los mismos derechos delante de Dios. Vamos para el mismo lugar que es el cielo, tenemos al mismo Padre, tenemos al mismo Señor y Creador y una misma posición delante de Dios. Eso es coheredera de la gracia de la vida. Este verso se refiere a una mujer creyente, por supuesto, así que no es para todas las mujeres. Así que para aquellos que tengan una mujer como esposa no creyente o que está peleando con el Señor o que está rebelde con el Señor, la meta no es que ella vea que tú eres un gran esposo o tener un matrimonio feliz. Tú debes comportarte como hombre creyente de tal manera que la inspires, que la motives a que ella tenga a Cristo en su corazón. La meta no es un matrimonio feliz. La meta es que tu esposa no creyente llegue al entendimiento de Cristo. Y si tal vez le has dado mal ejemplo, si tal vez inclusive el evangelio ha sido una causante de división con tu esposa, querido hermano, borrón y cuenta nueva. Pídele perdón al Señor por lo que hiciste mal, concéntrate en glorificar a tu Padre, modelar el carácter de Cristo y amar a tu esposa. Que tú seas una extensión del amor del Padre para tu esposa. Lo importante es que ella llegue a los pies de Cristo. Una quinta idea es el deber de la protección espiritual. Dice el texto: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ese para divide el propósito, está diciendo cuál es el propósito de vivir igualmente con ellas en sabiduría, en honor, coherederas de la gracia. Dice para. Si no se cumplen todas esas cosas previas que ya hemos visto en 2 sesiones, incluyendo la de hoy, no se va a cumplir el propósito. Así que tengo que concentrarme en el propósito de si realmente quiero ese propósito para enfocarme y trabajar correctamente en lo previo. Si yo no me enfoco en lo previo, no voy a lograr ese propósito. Y el propósito es para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo como esposo, como hombre creyente, debo garantizar la protección espiritual en mi hogar. La protección espiritual está garantizada por la misericordia y la gracia del Señor. Sin embargo, lo que dice aquí en las palabras para que no tengan estorbo es que yo puedo añadir dificultades en esa comunicación y conexión espiritual con el Señor. Es como cuando yo estoy hablando con alguien y hay mucho ruido, o nos interrumpen, o suena el teléfono, o está prendido el televisor. Eso es un estorbo, es algo que sobra, es algo que incomoda, es algo que no permite que las cosas se desarrollen correctamente. Así que pensemos seriamente en esto, hermanos. Si yo como hombre creyente quiero que haya una buena comunicación con Dios, quiero que mis oraciones sean escuchadas, que mis oraciones sean atendidas, que mis oraciones sean recibidas correctamente por Dios, y tengo claro el consejo bíblico, me voy a esforzar por amar a mi esposa desde la instrucción bíblica, cumpliendo los deberes que la palabra me da. Pensémoslo de una manera sencilla. Si Dios no está escuchando mis oraciones porque soy un mal esposo, ¿qué le espera a mi matrimonio? ¿Qué le espera a mi vida? ¿Y qué le espera a mi hogar? Por supuesto, si a ti te interesa orar. Si tú no oras por tu casa, si tú no oras por tu esposa, si tú no oras por tu matrimonio, si tú no oras por tu familia, pues hermano, atente a las consecuencias. Tú eres un irresponsable, eres un mal hombre realmente. Si tú como hombre creyente no estás orando por tu esposa, no pretendas tener una esposa idónea a tu lado. Queridos hermanos, la oración es fundamental y esa es tu responsabilidad como líder en la casa.
Yo no te estoy diciendo que te pares en la mitad de la sala a gritar en voz alta tus oraciones para que todos se den cuenta. No necesitas que se den cuenta todo el tiempo. Tu familia debe darse cuenta que tú oras. Tú debes orar antes de las comidas, debes orar por todo. Tus hijos deben tener la libertad de verte orar. Tu esposa debe poderte pedir el favor de, amor, ora por esta situación, y que tú lo hagas. Pero tú también debes orar íntimamente, privadamente, cubriendo en oración a tu esposa. Pero entonces imaginémonos que yo voy a una vigilia, a un ayuno, oro durante largas jornadas, pero mis oraciones no son escuchadas. Esto es terrible. Así que debo tener claro el deber de la protección espiritual. La falta de reconocimiento de la esposa, la falta de honor a la esposa, estorba las oraciones del esposo. Dios no responderá a las oraciones de ningún esposo que viva deshonrando a su esposa. No importa quién sea él o cuánto profese a Cristo, lo que Dios va a oír es el dolor de su esposa. Cuando una mujer está sufriendo, en su corazón tiene un dolor profundo y el esposo no está haciendo nada para corregir eso, para amarla, para bendecirla, sus oraciones no surgen efecto. Es decir, hermanos, que hay una desprotección absoluta en la casa. Hermanos, cuando un hombre no ora es grave, pero cuando un hombre ora y sus oraciones no se escuchan o no son escuchadas delante de Dios es más grave todavía. Así que posiblemente la solución para que la protección y la bendición espiritual retornen a tu casa es que empieces a honrar a tu esposa. Vuelvo y repito, hermanos, no podemos centrarnos en un evento. Posiblemente tú has deshonrado a tu esposa puntualmente en algún momento. A lo que me refiero es a un comportamiento permanente, continuo, de toda la vida, de toda la existencia. Hay que parar con eso. Hay que arrepentirnos. Hay que empezar a hacer cambios. Hay que buscar del Señor. Y si tú vives con ella sabiamente, dándole honor como coheredera de la gracia, tus oraciones van a ser escuchadas efectivamente en la presencia del Señor. Esto es preocupante porque uno dice, ¿cómo así que el Señor no va a escuchar mis oraciones? Sí, el Señor no está obligado a escuchar mis oraciones. El Señor no está obligado a escuchar tus oraciones. Él lo hace porque es Dios y su gracia, misericordia y amor y perdón están sobre nosotros. Pero un hombre que es necio e insiste en maltratar, ofender, insultar a su esposa, no puede pretender que sus oraciones, por muy elaboradas y espirituales que parezcan, sean escuchadas delante del trono celestial. Dios conoce el corazón de tu esposa y Dios sabe si la estás maltratando, si la estás ofendiendo, si la estás insultando, si la estás avergonzando, si la estás deshonrando. No tiene sentido que maltrates a tu esposa, que le digas que no sirve para nada, que no la quieres y luego vayas a orar al Señor, bendíceme. Eso no tiene lógica ni coherencia delante del trono celestial. Dios no va a escuchar las oraciones de un esposo cruel, dominante. El esposo puede clamar a Dios todo lo que quiera, pero Dios dará la espalda al que se niega a honrar a su esposa. El texto lo dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios mira, hermanos, el corazón contrito y quebrantado, no las oraciones del espíritu arrogante y dominador. Tanto el esposo como la esposa deben amarse el uno al otro y vivir como Dios dice que hay que vivir. Ambos deben cumplir con su deber hacia el otro si es que quieren que Dios responda a sus oraciones. Miren lo que dice el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hermanos, si yo vivo inicuamente, pues el Señor no escucha mis oraciones. Dios escucha a aquel que le reconoce y a aquel que en su corazón desea realmente agradar al Padre Celestial. Dice Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, si estamos pecando al deshonrar a nuestra esposa, a no amarla, a no darle el lugar que Dios le ha dado,
Nosotros nos alejamos de ella, nos alejamos de Dios y nuestros pecados hacen que nuestras oraciones no sean escuchadas delante del Señor de la manera correcta. Queridos hermanos, nuestro deber es proteger espiritualmente nuestra casa. Y una manera de proteger espiritualmente nuestra casa es dando reconocimiento a nuestra esposa, respetándola, viviendo con ella, compartiendo, sirviéndola, es decir, amando a nuestra esposa. El desamor por nuestra esposa desprotege espiritualmente también nuestra vida y nuestra casa. Y carecer de cobertura espiritual en un hogar es la peor tragedia de la vida familiar. Y el responsable que ha sido delegado por Dios para ser el líder de la protección espiritual en casa eres tú, varón. Parte fundamental del liderazgo es el mantener la cobertura espiritual. Así que tal vez deja de orar tanto, ponte a amar a tu esposa y honrarla para que esas oraciones sean escuchadas. De nada sirve que estés arrodillado pelando rodilla si estás ofendiendo, insultando, maltratando, deshonrando a tu esposa. La familia, el matrimonio son de alta estima delante del Señor. Lo primero que crea el Señor a nivel de relaciones para el hombre es el matrimonio. Honroso sea el lecho sin mancilla, el matrimonio delante del Señor. Dios no nos está pidiendo perfección, Dios nos está pidiendo que nos esforcemos por ser los hombres que Él quiere que seamos en casa. Imaginémonos todas las cosas que nos perdemos, hermanos, al saber que nuestras oraciones no son escuchadas. Todas las áreas de la vida que quedan desprotegidas y todos los proyectos en los que un hombre no tendrá éxito por no contar con la bendición de la escucha del Señor. Es decir, que tú, varón, oras por tu trabajo, oras por la licitación, oras por el negocio, oras para que te asciendan, oras por el carro, oras por la casa, oras y oras por una cantidad de cosas. Pero mientras tu esposa no esté siendo amada, honrada y cuidada, estás perdiendo tu tiempo en orar para que te vaya bien en el trabajo. Posiblemente lo único que necesitas para que te empiece a ir bien en tu trabajo es que te concentres en amar, cuidar y honrar a tu esposa. Y tal vez una sencilla oración de Señor, que me vaya bien en el trabajo sería suficiente. Pero tal vez hoy pelas rodillas, te suplico Señor que me vaya bien en esa licitación, en ese proyecto, y te vas sin saludar a tu esposa, sin amar a tu esposa, sin bendecir a tu esposa, sin perdonar a tu esposa, sin extenderle la gracia. Esa oración fue saliva gastada, nada más. Es triste enterarnos, hermanos, que oremos por nuestros hijos y el Señor no escuche. Es triste enterarnos que oremos por nuestros proyectos y el Señor no escuche. Es triste enterarnos que oremos por nuestra salud y que el Señor no escuche. El estorbo de no tratar bien a nuestra esposa y amarla y servirla y honrarla es algo que debe ser quitado, es algo que sobra y que no es útil. Ese es el sentido de la explicación del estorbo. Así que debemos quitar todo aquello que esté estorbando nuestras oraciones. Y si lo que está estorbando nuestras oraciones es que no estamos viviendo con nuestras esposas, es que no estamos teniendo entendimiento de nuestra esposa, es que no estamos dándole valor a nuestra esposa, es que no estamos respetando a nuestra esposa, es que no la estamos tratando como vaso más frágil, es que no la estamos reconociendo como heredera de la gracia, pues hay que trabajar en ello. Y cuando quitamos esos estorbos, todo fluye de una manera natural. Así que la bendición espiritual de Dios fluye de una manera más natural y perfecta cuando nosotros cumplimos lo que dice la palabra. Honrar y amar a nuestra esposa abre los oídos de nuestro Padre Celestial. Queridos hermanos, les animo como hombre, como amigo, como pastor, como esposo. Aferrémonos a la palabra, seamos obedientes a los principios bíblicos. Y de esa manera nuestras esposas serán transformadas, no solo por lo que vean en nosotros, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así como la palabra lo dijo para las mujeres, que su testimonio influye en nosotros, nuestro testimonio también influye en ellas. Concentrémonos en vivir en obediencia a la palabra y de esa manera seremos unos verdaderos esposos que agradan al Señor primeramente, que esa es nuestra meta. Que el Señor les bendiga. Y espero que haya hablado a sus corazones, a sus mentes y haya inundado sus espíritus
de la preciosa verdad de nuestro Señor Jesucristo.